ya que es muy temprano por la mañana y estaréis un poco dormidos, intentar espabilaros, ¿vale? Yo hablo de contenidos, no soy tecnóloga y además mi vida está muy ligada a la TDT. Diría que es como un chiste, prácticamente somos vidas paralelas y diréis, no puede ser porque tú eres mayor y la TDT en España pues como mucho lleva una decena de años, ¿no? Bueno, sí que llevo una vida paralela porque en mi vida profesional yo arranqué siendo la directora de TDT en Telecinco, cuando la TDT era un I+D, cuando se empezaba a hablar de que la TDT iba a llegar a España. Entonces sí que realmente tenemos una vida paralela. A partir de ahí me han pasado cosas tan divertidas como, por ejemplo, que los parones que tuvo la TDT, yo tuve un hijo. Es decir, cada parón que tenía la TDT, yo tuve un hijo, para que os hagáis una idea, para que veáis que tengo vida paralela. Y además de eso, empecé a escribir una tesis, porque hablaba mucho de TDT, y empecé a escribir una tesis sobre cómo era el cambio del mercado analógico a digital, y la TDT se paró y mi tesis también se paró. Entonces nunca fue publicada y luego ya no era retomable, porque lógicamente la TDT había pasado, ya pasó miles de cosas que no tenían nada que ver con lo que yo había predicho en ese texto, con lo cual murió también la TDT. Y bueno, a día de hoy yo creo que yo estoy como la TDT en España, que es un poco expectante, es decir, sigo teniendo ilusión. Hay mucha gente que dice, ¿cómo puede ser que 10 años después, habiendo pasado todo lo que ha pasado, sigas teniendo ilusión? Yo tengo mucha, porque sigo pensando que es un mercado rico y con muchas posibilidades, pero es verdad que todavía no está la TDT que muchos concebimos y pensamos, entre ellos Ángel García Castillejo, que me imagino que ya habrá pasado por aquí y que fue compañero mío de fatigas de ir de mesa en mesa contándole a todo el mundo lo que esto era, él desde el punto de vista regulatorio. En el caso de la de Gutiérrez, la parte tecnológica también la iba contando, y yo siempre contaba mis miserias, los contenidos. Es decir, que a priori, cuando se empezó a hablar de la TDT, lo veréis ahora, no tenía ningún tipo de importancia, pero se demuestra que al final, por mucha tecnología, por mucho marco regulatorio, por mucho mercado, por mucho marketing, si no hay contenido, no hay absolutamente nada. Y eso se demuestra andando. Mi enfoque es muy concreto. Mi enfoque, después de esta introducción un poco chistosa, para despejaros, yo le he llamado el pre y el post de las parrillas de la TDT. Yo solo me estoy fijando en las parrillas, es decir, y en eso me siento bastante programadora. Mi carrera me ha llevado por vías de programación y tuve la suerte que desde entonces hasta ahora, vamos a ir haciendo un pequeño paralelismo entre mi vida profesional, lo que ha pasado con la TDT, porque va muy unido. Como ha dicho la compañera, a mí me llevó a poder montar teles digitales como Aragón Televisión, o participar en el arranque de IB3, entonces sí que sé lo que es arrancar una televisión digital de cero. Lo que no es lo mismo es convertir una tele analógica a digital. Esto es otra historia y lo vamos a ver un poco en el enfoque que he preparado. Entonces, periodos de la TDT. De verdad no me voy a poner densa, ni voy a empezar a contaros todo lo que ha pasado y tal, porque lo voy a ir contando, pero desde mi enfoque. Lo que pasa que es verdad que hay que ordenar un poco las cosas para entender desde cuando surgió hasta aquí qué ha pasado, sobre todo qué ha pasado con las parrillas, que como digo es donde yo voy a poner el ojo. El periodo de la pre-TDT, el periodo en espera, el periodo de la TDT forzada, la TDT de la crisis, es decir, cuando surge la TDT, España está en crisis y tiene mucho mérito que en esos momentos surja una TDT justo en el peor momento, y la TDT de hoy, ¿vale? Esto simplemente es un pequeño ejemplo que ya os habrán contado desde el punto de vista regulatorio, etcétera, de cómo está dividido, digamos, desde el punto de vista de programación nuestra TDT hoy. Entonces, bueno, como bien sabéis, tenemos una gran tele pública, tenemos varias potentes, o un duopolio, dicen algunos, televisión privada, luego las regionales, etcétera, etcétera, y luego lo que llamamos un puñado de temáticos, que luego podemos empezar a definir porque son un puñado, algunos más potentes, otros menos potentes. Esto tiene mucho que ver con la capacidad de cuántos canales debe tener una TDT. Es un debate bueno, y si queréis, lo que os sugiero, porque yo soy muy interactiva, en eso soy muy TDT, es que os voy a provocar para que toméis nota y luego lo vamos a discutir. Porque para mí, desde el principio, la interactividad era muy importante para el contenido y la programación. Lo que sucede es que el mercado no le ha dado mucho sitio en España, todavía. Creo que estamos a punto de llegar, creo que ya hemos hecho muchas cosas, pero todavía nos falta dar el gran salto para que sea esta TDT que todos pensamos.
Digo, estamos ante un mercado inmaduro de forma inminente. ¿Qué quiere decir eso? Pues es que voy a ser crítica, pero voy a dar una de cal y una de arena. Soy crítica porque soy perfeccionista, entonces quiero una buena TDT. Entonces lo único que estoy diciendo es que si cuando hubiera surgido hubiéramos hecho los deberes como teníamos que hacer, que ahora vamos a ver los deberes desde el punto de vista de programación, hoy tendríamos una TDT más madura. Sin embargo, tenemos canales, pues con muchas marcas, todo lo que queramos, pero no está terminado todavía de configurar, todavía hay que darle una vuelta. Posiblemente es verdad porque asomó la crisis en España y muchos de los grandes planes de inversión se quedaron parados. Esto significa que por unos u otros motivos no se consolida, como digo, el panorama audiovisual. La excusa siempre es la tecnología. Es decir, para los de contenido siempre decimos, bueno, la tecnología no avanzó. Y los de tecnología dicen, los de contenidos no pusisteis el dinero. O sea que es una guerra, digamos, entre las dos partes que va a afectar a las parrillas. Ahora lo vais a ver. La realidad es que al final el intervencionismo caprichoso de los reguladores y los diferentes gobiernos hace que vayan parando y poniendo ellos las fechas del desarrollo de una televisión. Entonces yo creo que estaremos todos de acuerdo aquí en que la televisión debería ser como la educación, creo yo, una cuestión de Estado. Es decir, y venga quien venga, se decide en un país que se va a un sistema o a un método o a un tipo de panorama audiovisual, y si está consensuado y pactado, no se habla más. No se empieza a cambiar cada 2 años, cada 3 años, porque entonces no dejas que el mercado madure, que es un poco algo defectuoso aquí para que vosotros toméis nota y allí no lo permitáis. Una vez que se despega, hay que ir. Si hay errores, como en todo, se corrige. Lo que no haces es parar o eliminar, porque entonces realmente no estás utilizando la energía que has utilizado desde el principio. Luego lo veremos con el modelo que arranca en España. El poco o ningún estudio de mercado audiovisual por parte de los gobernantes y de las necesidades de los espectadores llevaron a situaciones kafkianas, como alentar los interactivos sin modelo de negocio, alentar la televisión HD sin televisores asequibles y sin calidad total necesaria. Si estuvieran aquí compañeros míos, me apedreaban. Pero no me importa, me da igual. Es la realidad. Es decir, todos soñamos muchísimo y la realidad es que cuando nació, y estoy hablando de ese momento, no de ahora, no estaban las cosas preparadas para que las cosas fueran como tenían que ir. Estamos hablando de una televisión digital terrestre que os han contado, que es multioferta, interactiva, que tiene más calidad de imagen y sonido, ¿sí o no? Pues esto se tendría que notar, y nosotros al principio no lo notamos. Se ha ido notando con el paso del tiempo, lógicamente, porque hemos aprendido de los errores, pero nos ha costado. Los motivos del tránsito a la TDT no se han cumplido, digo yo, más calidad de imagen y audio, compresión de la señal y por lo tanto mejor aprovechamiento del espectro, etcétera. Pero eso sí, lo que he dicho, hemos aprendido mucho, muchísimo. Tengo que decir que posiblemente de los países europeos que arrancamos, como sabéis el Reino Unido fue el primero y España el segundo, el Reino Unido sí que retuvo, luego lo veremos, el modelo, digamos, erróneo, lo arregló y salió el nuevo modelo de la TDT. España cometió el error de hacer el parón, que es lo que yo critico. Nunca se debió hacer parón, se debía haber continuado a pesar de los errores, porque eso nos ha costado caro. Sin embargo, sí que tenemos mucho know-how. De hecho, como veremos luego, el 35% de las compañías interactivas que existen en el mundo actualmente son españolas. Muchas se tuvieron que ir durante un periodo fuera de España, al Reino Unido, a Estados Unidos, a Australia, a implementar todo lo que habían aprendido a hacer aquí. La verdad es que es un poco pena, ¿no? Ahora nos arrepentimos y ya les tenemos recuperados, pero durante un periodo tuvieron que marcharse de aquí. Nueva tecnología, nuevas vías publicitarias, España a la cabeza de los países europeos en la solicitud de múltiplex, parece que muchos es mejor que pocos, ahora hablaré de eso, espectadores son los mismos y sin informar, contenidos son los mismos pero más targetizados, más estirados, una ecuación errónea. Este es el planteamiento del que se partió. Ecuación errónea. Es decir, vamos a ver, si queremos montar, como hemos dicho, una televisión nueva, un nuevo sistema en un país, lo primero que tenemos que hacer es ver qué mercado tenemos. Y aunque no le gusten los tecnólogos, aunque no le gusten los programadores, aunque no le gusten los inversores, aunque no le gusten los publicitarios, el espectador es el que ve. Y sobre todo si es una televisión que se va a hacer en abierto. Entonces, alguien tiene que preguntarle de forma directa o indirecta, a través de cualitativos, a través de algún estudio de mercado, es decir, pero no se preguntó. Tampoco se estudió qué capacidad tenía un mercado. Entonces, por ejemplo, cuando digo ahí que España va a la Unión Europea, Italia, Grecia, etcétera, pide una serie de múltiplex y España pide todos. ¿Por qué? ¿Realmente teníamos necesidad de tener tantos canales? Yo creo que ahora, después de los errores, ya tenemos un poco el mercado que podemos tener. Pero hemos tenido que pasar todo este laberinto para llegar al número de canales oportuno. Entonces, eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Hay que hacer un estudio. ¿Cuántos canales puede tener un país?
Depende de la población, depende del consumo, depende de la cultura, depende del consumo medio de la cultura de ese espectador de ese país. Hay muchos elementos que hay que estudiar. Los contenidos por canales. Ahora veremos que, como yo digo, y soy una gran defensora, y lo vais a ver, del espectador, el espectador al fin y al cabo tiene 10 dedos. 10. Yo tengo una teoría. 10 dedos es 10 veces en el mando. Lo demás es extra. Y lo demás es extra es, hablamos ya de un perfil de espectador menor de 35 años, con una usabilidad tecnológica altísima y que posiblemente ni siquiera vea la tele convencional. ¿O no? Posiblemente vea ya su consumo individualizado, autoprogramado en Internet. Con lo cual, ojo, lo único que digo es, ojo, tengamos en cuenta esto que estoy diciendo. Si es el espectador tradicional, se lo tengo que poner fácil. Y la usabilidad tiene que ser muy sencilla. De hecho, luego veremos del primer ejemplo del primer periodo, la parrilla cómo era y los errores que se cometieron, para que veamos cómo hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. El primer periodo nace en 1999 con la llegada explosiva, y digo explosiva, no os lo podéis imaginar, a lo bestia, de la TDT de pago. ¿Y de pago? Porque sí, nadie preguntó. Se pagaba por la TDT. Quiero Televisión, muchos contenidos pero no válidos. Ahora veremos por qué. El segundo periodo es el de stand-by, 2002-2005, el periodo de la llegada inminente y luego parón 2004 y la llegada forzosa de la TDT el 2012 y la situación de hoy. Eso es un poco, digamos, los diferentes periodos. Quiero Televisión es el nombre de la plataforma que se lanzó en su momento, donde el gran error desde el punto de vista de la parrilla era el siguiente. Efectivamente, es decir, vamos a ver, y todavía, y esto es una cosa que os tenéis que apuntar, y al final hablamos si queréis, nadie se ha dado cuenta que cuando yo monto una tele, me da igual, un canal sola yo, o una plataforma yo, si hay otras cosas en el mercado, como en cualquier otro negocio. ¿Cuál es mi competencia? No vaya a ser que me vaya a duplicar con los demás. No se pensó en nada de eso, no solamente no se pensó, sino que se duplicó literalmente lo que era el canal programático que tenía ya el satélite y el cable en este país. Tal es así que produjo una inflación muy grave en los mercados. Me explico. Los que íbamos a mercados internacionales a comprar cine o a comprar series, nos encontrábamos que yo iba a comprar una serie que siempre compraba y de repente me decían, no te la vendo por el mismo precio. ¿Por qué? No, es que han venido los de Quiero Televisión que pagan 4 veces más que tú. Te decías, bueno, ¿cómo? ¿Quiénes son estos? Porque bueno, para empezar, además, todos estábamos un poco como en el mercado tradicional. Yo estaba en Telecinco en aquel momento, televisión abierta, comercial, potente. Pero bueno, ¿y estos qué pasta tienen? No entiendo nada. Entonces, este efecto ya fue el primer colateral erróneo. Si alguien hubiera estudiado el mercado desde el principio, como estoy diciendo, se habría dado cuenta que nunca debía haber entrado en hacer los mismos canales. Aún así, esta plataforma tuvo la suerte, y digo la suerte, lo cual es una pista importante desde el punto de vista de programación, que arrancó al mismo tiempo, aunque exactamente os voy a decir 3 semanas tarde, porque yo fui la responsable del lanzamiento de Gran Hermano en España, en Telecinco, y daba 24 horas de Gran Hermano. Todos conocéis lo que es Gran Hermano, ¿no? Entiendo, Big Brother. Bueno, pues tengo que decir que ellos lanzaron 3 semanas tarde porque por sistema técnico no lo tenían preparado, no por ningún otro motivo, y consiguieron la friolera, esto es muy, muy potente, para que tengáis en cuenta, de 320.000 abonados según arrancó la plataforma, solo por el canal 24 horas. Es decir, un canal dentro de una plataforma consiguió atrapar a 320 clientes, sin tener una oferta realmente atractiva. Lo que pasa es que Gran Hermano fue tal boom, la gente quería ver el 24 horas y solo Quiero Televisión en estos momentos tenía el 24 horas. Es decir, de nuevo se demuestra que cuando uno tiene un contenido realmente driver, potente, que el espectador quiere, vamos, mata, directamente paga lo que sea. Lo cual dice mucho, pero no significa que eso te lleve a tener éxito de una plataforma entera, de un montón de canales. Sus canales eran de cine, de deportes, exactamente igual que los que ya había en cable y en satélite. Voy a pasar superfluamente porque no quiero entrar en temas empresariales, que seguro que hay gente mucho más dotada que yo que lo puede contar, de que para que os hagáis una idea de lo que he dicho antes, es tan importante que la televisión sea una cuestión que esté por encima de los intereses políticos, económicos, etcétera, de un país, que el accionariado que tenía Quiero Televisión en esos momentos era un accionariado realmente muy politizado, de gente que necesitaba tener temas de televisión potentes que no tenían en ese momento y que se les mete.
Ahí tenemos a Planeta, Retevisión, que era el transportador técnico de la señal. Hola, transportador técnico de la señal. Nunca tenía contenidos, quería contenidos. Entonces, de repente, bueno, pues le damos una cuota de accionariado de esta plataforma y así vas a ver lo que son contenidos. Bueno, realmente, como bien se suele decir, el dinero no lo es todo. Entonces, realmente, si no tienes un modelo de negocio exitoso, si realmente no tienes contenidos potentes, de nada sirve. Además de todo esto, hay que decir que España tiene un sistema en el que la gente no está muy acostumbrada al pago. Hay mucha diferencia con lo que es América, mucha diferencia. España es un sistema extraño donde todavía, lo vamos a ver después en los contenidos, permanece el cine en abierto, cosa que tú te vas al resto de Europa y el cine está en el pago, es decir, tú no ves una buena película en abierto porque no lo tienes directamente y lo único que tienes son documentales, series, programas para niños, etcétera. Y el resto de lo que es una buena serie potente de estreno y una buena película o un buen partido de fútbol, lo tienes en el pago directamente, no lo tienes en abierto. España tiene este hándicap bajo mi punto de vista, es decir, si realmente quiere tener un pago potente, pues va a tener que llevar ahí las cosas potentes, pero si eso lo hace, España se revoluciona, porque no está acostumbrada a pagar, nunca pagó por eso, no lo va a hacer ahora, ¿vale? Entonces, es un sistema complicado. Esto es una señal, porque quiero iluminaros un poco físicamente, de cómo se lanzaba Quiero Televisión. Lo digo porque todo tiene que ver. Cuando tú lanzas una plataforma de TDT, y si se han abierto mucho mejor, que es la que tenemos ahora nosotros, imagino que es el mismo modelo que vais a implementar vosotros, es importante el mensaje que lanzas. ¿Qué le estás contando al espectador? Aquí contaban algo que ya era erróneo de base. Decían, televisión digital con internet, solo hay una. ¿Qué os sugiere? Fijaros que esto es de hace muchos años, no de ahora. Entonces, miradlo con esa perspectiva. Pero decían entonces, televisión digital con internet, solo hay una. Fijaros ahora que todo lo que tenemos en estos momentos, en España tenemos Smart TV. Es decir, que lo de internet lo tenemos muy superado. Y lo de que la tele solo era... O sea, es que no era verdad, no era cierto. ¿Tenéis alguna duda? Y luego el tema también de confundir internet con interactivos. Aquí se confundía claramente lo que era internet, es decir, en mi televisor puedo navegar, conectarme y escribir un mail. Es verdad, no me he traído hoy porque pesaba mucho el teclado que tenía Quiero Televisión, que era un teclado como de un ordenador, y de hecho lo tenía en goma de viaje, muy divertido, o sea, cosas muy, muy potentes, y en chiquitín para en casa, frente al televisor, conectarte y escribir en tu televisión, que ahora ya lo tenemos con el Smart TV. Pero quiero mandar mensajes de que no todo fue malo en esta etapa. Desde el punto de vista de contenidos no lo hicieron bien, no había una programación atractiva, pero sí que tenían ideas para el contenido que de haber sido bien explotadas con un buen modelo de negocio habría funcionado. Eso es un poco lo que quiero mostraros. Y aportó algo muy importante, que esto nos ha hecho grandes en este país, que es la interactividad. En ese momento, muy cuestionada, porque realmente el retorno iba a través del teléfono. Pero esto es la casa de Gran Hermano, el Gran Hermano 1. Los espectadores se metían y podían ver hasta 6 cámaras, que para aquel momento era la leche, porque ahora se puede ver muchas más, pero en aquel momento era, vamos, absolutamente innovador. Meterte y decir, voy a ver qué hace Ismael, qué hace Iván, qué hace Ania. Increíble. De hecho, ahora vuelve Gran Hermano 15 y el otro día, revisando papeles, me daba cuenta de la potencia que tiene cuando tienes un show en vivo en el que el espectador puede participar directamente. Es la leche. Entonces, esto fue tan innovador como que ya se podía. De hecho, podías votar el favorito, podías pedir tu póster, tu libro, es decir, ya se hacían compras online a través de esta plataforma. Lo digo porque luego ha dado mucho de sí, pero en este momento, con todas las críticas que podamos hacer, hay que reconocer lo positivo. Los interactivos. Y sí que importante el mensaje que pongo al final en rojo. Aprendimos que no hay que copiar. Es decir, me refiero con el resto de los contenidos. Con Gran Hermano, no porque era absolutamente novedad y por eso tuvo tanto éxito. El resto de los contenidos eran más de lo mismo, la gente no se interesó. Evidentemente no tenía mucho sentido. Evidentemente el fútbol siempre ha sido un gran driver para cualquier plataforma, pero tampoco porque ya lo había en cable y satélite. Es decir, no era la única opción que tenía el espectador de ver fútbol. Es que lo tenía en otros soportes, con lo cual tampoco fue ningún driver maravilloso. Hay un parón. Se desmorona, es un modelo que no funciona, y digo modelo de negocio realmente,
porque sí que lo admiro y lo reconozco en el tiempo, sobre todo por lo que he dicho, toda la parte tecnológica vanguardista que ha aportado. 35 empresas de interactivos desaparecieron, algunas de ellas convertidas como Fresh IT, hoy en una de las grandes compañías que tienen sede en Londres y que ahora ya han vuelto a España otra vez para aportar toda la parte interactiva en España. Entonces realmente yo creo que se aprendió mucho. La diferencia está en que en el Reino Unido directamente On Digital, de las cenizas que quedaron de la plataforma resurgió una oferta en abierto directamente, donde rápidamente la televisión pública cogió el liderazgo y tiró, cosa que yo creo que era realmente importante. Aquí Televisión Española tiró, pero no tiró, siempre estamos en la cuestión económica, decía, hace falta dinero para que una tele pública realmente se ponga al frente. Pero es verdad también que cuando una tele pública se pone al frente, casi obliga al resto de los canales a entrar en la dinámica. Si no se quedan atrás, y pueden incluso tener pérdidas. Yo sé que un canal público se supone que no se le presume bondades económicas, sino más de servicio público, evidentemente. Este parón 2, el nuevo gobierno cambia el paso, concede nuevas licencias, desencripta uno y nace la TDT de las setas. Yo lo llamo la TDT de las setas, pues es la TDT en la que los grandes operadores, Mediaset, A3 Media, que ya conocéis un poco el modelo, Televisión Española, debajo de ellos nacen un montón de canalitos. Ahora veremos qué tipo de canalitos, que es realmente donde yo quiero llegar. La tecnología de los fabricantes es curioso. Como en España, los impulsores de este cambio tecnológico siempre han recaído en el tejado de los tecnólogos ávidos por implantar sus novedades y los fabricantes de renovar el parque de televisores de vender la nueva tecnología. El contenido siempre ha ido por detrás. ¿Por qué digo esto? Porque digo que realmente tengo que decir que los fabricantes sí que dieron pasos y han dado muchos pasos, pero siempre un poco esperando a ver si los operadores iban a entrar o no al trapo de rellenar con canales chulos, con contenidos bonitos, con cosas atractivas. Y entonces en función de eso han vendido. Evidentemente, en la parte donde los fabricantes han vendido más es cuando se hizo el apagón. Ahora lo vamos a ver, porque ahí no tuvieron más remedio. Es decir, la gente que no tenía un aparato conversor o una televisión ya integrada dejaba de ver tele. Ahí no había más cuestión. Pero en la parte donde en los interactivos podíamos haber tenido ya soportes más abiertos, que todavía no hemos llegado a tener actualmente, se han quedado por detrás. Muy posiblemente con alguna culpa de la parte de los contenidos. La TDT forzosa, que digamos es el periodo pre a lo que estamos ahora, cuando llega, se produce el temido y famoso apagón, hecho que se produjo con bastante normalidad. Es muy importante lo que voy a decir. En este país el apagón se produjo con normalidad absoluta. Lo digo porque siempre estamos nosotros mismos, que somos muy críticos, lo vamos a hacer mal, alguien se quedará sin ver la tele, protestarán, saldrán a la calle. Para nada. No hubo atascos en los supermercados. Se vendieron los descodificadores con mucha normalidad, había muchos tipos de descodificadores, había muchos tipos de televisores, con mucho tiempo se fue haciendo los apagones, como sabéis, por trozos de España. Yo viví el primer apagón analógico de España que se produjo en Zaragoza, precisamente en la televisión de Aragón, que era nueva, digital, había nacido ya digital. Estuvimos viviendo simultáneamente analógico y digital, y apagamos la parte analógica y nos quedamos en digital. Fuimos, digamos, la primera ciudad de España que ya vivió en digital 100%. No hubo ningún problema, ninguna interferencia, o sea, nada. Tengo que decir que tecnológicamente, chapo. O sea, no hay nada que decir al respecto en ese sentido, con lo cual, ese miedo que se le suele meter mucho a los ciudadanos de, cuando llegue ya verás, te vas a enterar. No, hay ciudadanos realmente lo que quieren es ver la tele, y verla bien, y ver buen contenido, y tener posibilidades de disfrutar. Eso puede ser con interactivos, con menos, con más interactivos, con HD, sin HD. Eso es algo que vamos a ver ahora como los pluses. ¿Qué es lo que ha pasado en los contenidos a partir de ya? Se ha producido lo que se llama una extrapolarización de targets. ¿Eso qué significa? Los programas temáticos de las generalistas comienzan a ser canales propios, mujeres, niños y hombres. Es decir, yo soy Mediaset, tengo que rellenar una serie de múltiples con una serie de canales y ¿con qué lo lleno? Entonces, lo primero que hace un gran operador en ese sentido, que tiene cierto sentido común, es targetizar por los grandes públicos. Entonces piensa, mujeres, ¿qué consume la mujer? Culebrones, series que le gustan, etcétera, etcétera. Grandes magazines, venga, canal de mujeres. Niños, canal temático de niños. Hombres, fútbol, carreras de coches, tal. Esto es lo normal.
Digo porque esto es un proceso en el que entraremos y entra todo el mundo. Luego veremos cómo vamos apretando un poco las tuercas. La multiplicación de contenidos en bucles, como en los temáticos de pago, repeticiones por bloques, se produce. Eso es un error que se comete, pero se hace. Y es, no me puedo permitir el lujo de inaugurar 4 canales nuevos, si yo soy un operador, y todos de estreno. No. Me hago unos bucles, unas franjas de contenidos que repito. ¿Que repito cómo? Pues si tengo poco consumo con un target por la mañana, lo que hago es repetirlo para otro público por la tarde y otro diferente para la noche, de forma que le saque rentabilidad. Con lo cual entramos en lo que es el sistema de multidifusión, que ya existía en la época de satélite, pero que ahora se perfecciona mucho más con la televisión digital terrestre, ¿vale? Y la publicidad sí que entra en un momento que ahora ya ha pasado en España, en esta fase, que es lo que se llama la pauta única. No sé si alguien os ha hablado de la pauta única. ¿Os han contado lo que es la pauta única? Un error, porque la TDT lo que sí permitía era precisamente la selectividad de tu público. Es decir, yo le digo al Corte Inglés, a partir de ahora yo no lanzo un spot generalista para todo el mundo y vemos a ver quién lo recibe. No. Yo lanzo una campaña de mujeres a través de un canal de mujeres, otro de hombres, tal, y lo que puedo hacer es sumar para una campaña total como las de antes. ¿Qué sucede? Que empieza a entrar un poco la paranoia de al anunciante me van a cobrar más, porque el precio que yo pagaba por una campaña, ahora me la van a cobrar dividida entre 4 para diferentes públicos. No es cierto, pero entra esta paranoia. Y entra la paranoia también al operador de si tengo que montar más canales tendré que sacar más dinero, con lo cual voy a cobrar más, aunque no lo termine de cobrar. Entonces, esta situación un poco paranoica entre anunciante y empresa operadora que vende la publicidad hace que se estanque y que se llegue a una especie de pacto horroroso que se llama pauta única, que es, vale, seguimos como estamos. Es decir, si yo antes lanzaba una campaña generalista a través de mi único canal, ahora la lanzo en todos mis canales al mismo tiempo. Y fíjate tú qué error, porque si yo estoy viendo una película sin cortes publicitarios en uno de los canales temáticos, de repente me entraba el corte y me paraban la película. Porque, claro, el anunciante se le había dicho que en todos mis canales, a las 21:15, entraba su campaña. Afortunadamente, esto no está perviviendo ya. Ya hemos entrado en otra nueva fase, lo cual es importante. Cosas que os estoy compartiendo para que, en alguna manera, si podéis evitar, evitéis desde ya en vuestros canales. La TDT forzosa se trata de calmar la fragmentación de audiencias con el aumento de canales, sumando audiencias de todos ellos y programando publicidad simultánea. Esto mata la selectividad de target, como digo, que permitía la TDT en sus orígenes. Y yo digo, ¿por qué un operador se empeña en rellenar 8 canales y no se queda con 4? ¿Por qué? ¿Quién me lo sabe contestar? O sea, yo soy un operador, soy Mediaset y tengo 2 multiplex y tengo 8 canales, pero no tengo por qué rellenarlos, nadie me obliga, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué me empeño en rellenarlos? Vas bien. A ver, la cuestión está, fijaros, no tengo ninguna gana, pero lo relleno, porque si yo no lo relleno, mi enemigo lo va a rellenar y va a sumar las audiencias de su grupo. Y a final de mes dice, todos mis canales suman 33,5. Si yo no relleno mis canales, que es una opción. Yo, por ejemplo, tuve una teoría, y no se implementó, pero os lo voy a trasladar por si la queréis utilizar. Y además yo creo que hubiera funcionado. Yo no quería hacer muchos canales. Yo quería coger quizás un par de canales más y todo mi espectro dividirlo entre mis 3 canales. ¿Cómo? Utilizando todo el ancho de banda para interactivos y HD. Es decir, solo tengo 3 canales, pero muy potentes. De mucha calidad, ¿Qué ocurre? Que es verdad que en una primera época inmadura de mercado, no sé si los espectadores lo hubieran evaluado positivamente, porque no tienen los televisores oportunos, porque no están todavía en esa fase. Pero hoy sí. Hoy sí, tú le preguntas a un espectador, ¿prefieres 8 canales basurilla o 3 buenos en HD, interactivos y tal? Seguramente te elegiría los 3. Lo digo para que tengáis en cuenta a la hora de hacer la programación del relleno de los canales. Ejemplos de contenidos TDT. Ojo con la animación. Antes he dicho que en esta primera fase, y en la segunda también, se extrapolariza, se crean canales de niños. Eso significa que se quita la animación de los canales tradicionales. Siempre hemos tenido franjas por la mañana, los fines de semana, estos contenedores especiales para los niños, cuando se levantan, etcétera. Eso desaparece porque se va a canales temáticos específicos. Pero fijaros, en los canales temáticos no se puede pagar al mismo coste, con lo cual lo que se hace es que se compra animación más barata, la animación baja.
Se nota bastante bajón, con lo cual hay que tener cuidado a la hora de hacer una selectividad del tema de contenido de animación. Sorprendente permanencia, ya lo he dicho antes, del cine. Perdonad, es que no puedo concentrarme si os oigo. Sorprendente permanencia del cine en las parrillas generalistas en abierto a diferencia de otros modelos europeos. Esto es llamativo. Vosotros tenéis cine en abierto como nosotros, hay que pensarlo. Si merece la pena seguir teniendo, o si merece la pena tener un cine de primera y de segunda. Me explico, un cine de segunda en abierto y un cine de primera para un pago. Y eso hace que los dos modelos puedan convivir. Pero que son cosas que hay que reflexionar y que nosotros no hicimos. Hemos aprendido, nos hemos dado la leche, hemos continuado y nos va bien. Pero no lo hicimos en su momento. Yo os estoy contando cosas que debéis reflexionar antes de que llegue el punto. ¿Merece la pena esa inversión que vale tanto dinero en los derechos, sobre todo con las grandes medios americanas, ponerlo en un portal en abierto o lo dejamos para un pago? Claramente está influido en todo el modelo audiovisual del país, no solo en la TDT. Si también tenéis cable, si hay fibra, lo que haya, hay que ver la convivencia de todos los demás. Aquí no se tuvo en cuenta, ¿eh? No se tuvo en cuenta el cable, el satélite, la TDT, no se tuvo nada en cuenta. Por eso hubo descalabro. Totalmente, totalmente. No, es un driver, totalmente. Lo que digo es que reflexionar, que nosotros no lo hicimos, ahora ya lo hemos hecho a fuerza, la fuerza orca. Entonces, perdóname, no te he oído. Yo creo que es una cuestión de lo que he dicho al principio de mi presentación, de verdad que no estoy siendo irónica, todo lo contrario, y es de reflexionar, de estudiar, de antes de dar el paso saber lo que uno hace. Es decir, vamos a ver, posiblemente, perdonadme, Colombia tiene una población, unos gustos, una cultura que es diferente a la española, ¿vale? Aquí teníamos unos condicionantes que no se han tenido en cuenta, porque yo sé que, por ejemplo, en América el consumo del pago es mucho más alto, porque la gente está acostumbrada para pagar por contenidos especiales. Es que aquí no. Y aquí nadie pensó. Aquí dijo, bueno, no pasa nada, venga, va. No, vamos a ver, pensadlo. De hecho, fijaros como Canal Plus, no sé si os lo ha contado Pablo, no sé si ha venido Fernando Jerez y os lo ha contado Fernando Jerez, porque Fernando Jerez también ha estado... vino ayer Fernando Jerez, ¿no? No sé si os lo contó con el tema del Plus. Ah, viene hoy. Pues igual os lo cuenta. Con el tema del Plus, vamos a ver, el Plus nace un canal privado de pago. Uno. ¿Y sabéis cuáles eran sus contenidos? Magia potagia, cine de pago, fútbol de pago. Nada más. No tenía 25.000 cosas, tenía dos. Dos de lujo. Si tú querías la peli de estreno y querías el partido de la semana Real Madrid-Barcelona, lo tenía el Plus. Os lo juro, exitazo, ¿eh? ¿Qué ocurrió? Que cuando la gallina de los huevos de oro la queremos explotar y le damos muchas vueltas y creamos muchos canales, ya eso es otra cosa. A ver, no nos volvamos locos, esto es como un buen restaurante. Yo soy hija de cocinero y me gusta mucho utilizar las analogías culinarias. Un buen restaurante normalmente para mí funciona cuando tienes un buen cocinero, un local chiquitín y una carta muy precisa. 6, 7 buenos platos. En el momento que empiezas a espesear y a ese cocinero le empiezas a traer gente porque sí, y añades a la carta cosas, y haces un local enorme porque sí, sin un motivo, sin un estudio de mercado de tu público, sueles tener que cerrar el restaurante. Y es lo mismo, para mí es lo mismo. Desde el punto de vista de programación, o tienes en cuenta esto que estoy diciendo o mueres. Aquí de verdad no se ha tenido en cuenta. Se ha ido el trun. Entonces lo que os digo a vosotros es, hay que evaluarlo. ¿Se puede? Y a lo mejor analizar. Es que vosotros ya tenéis un pago muy potente. Con lo cual esta discusión la tenéis un poco ganada. Es una batalla que tenéis ya superada. Es que nosotros no la teníamos superada. No teníamos tan desarrollado el pago en ese momento. En cuanto a contenido se refiere, no a tecnología. Tecnología muy puntera. ¿Me seguís, no? Más. Remodelación del fútbol por la crisis que provoca más variabilidad en quién posee los derechos. A ver, aquí había una tradición y era que la tele pública, pudiera o no pudiera, tenía España, los derechos de España. Y tenía el Real Madrid. Y tenía el Barcelona. Eso se terminó. La TDT ha producido, y eso es muy positivo, que el mercado sea más abierto. Lo puede tener Antena 3, lo puede tener Telecinco, lo puede tener 4, lo puede tener Televisión Española. Aquí hay mucho sentido patriótico de pensar que España, lo ideal es que lo tenga Televisión Española, porque es la tele de todos los españoles, con lo cual todo el mundo lo ve. Bueno, puede ser. Es una tele de servicio público, estaría bien pensarlo así, no me parecería un error. Pero fijaros, el mercado de la TDT ha abierto las posibilidades de los derechos deportivos.
Pongo el fútbol porque es el deporte rey. Lo podemos extrapolar si queréis al baloncesto. Fijaros, básquet no ha tenido la audiencia que está teniendo estos días. El Mundial, vamos, ni en sueños. Ni en sueños, ¿eh? Entonces, esta es otra cosa positiva. ¿Cómo? Programando bien, vendiendo bien, empaquetando bien, luciendo bien tu producto, tú puedes hacer que algo incluso que no tiene tanto arraigo como otro tenga éxito. Fija, os pongo el ejemplo del Mundial de Básquet, arrasando. Un éxito absoluto, evidentemente no comparable al fútbol, porque el fútbol es, ya sabéis, de locos. De locos, como digo yo, de audiencias que ni siquiera son medibles realmente porque suelen superar a la población entera. De hecho, ya sabéis que en audiencias todo lo que supere un 88, un 90% es prácticamente población total, ¿vale? Entonces, inmedible. Aumento de la producción propia y quienes programan ajena lo convierten en su línea editorial. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es otro efecto que estamos teniendo, muy interesante. Se aumenta la producción propia, pero es una producción propia especial. Esto lo tenéis, todavía no lo tenéis vosotros, pero llegará. Y es un efecto TDT, que es la siguiente. Tenemos productoras, ¿no? Tenemos productoras que nos hacen los programas para los diferentes canales, ¿sí o no? Pero las teles entran en una dinámica en que producen sus propias productoras. Entonces, sí, me miráis, ¿cómo que dice? Lo voy a explicar. Voy a explicar cómo nacen. Hay un ejemplo, no voy a decir nombres y apellidos porque no se puede. Es confidencial. Pero es muy interesante. Yo soy una gran tele, tengo un gran directivo y le despido. A mí no me pasó, mala suerte. Me tenía que haber pasado a mí y hubiera estado interesante. Y entonces, como te debo un dineral por tu despido, porque hemos pactado que ya termina una época, ya sabéis cómo es esto en la tele, no estás eterno para siempre. Pacto contigo que te marchas y en vez de indemnizarte, como siempre, pues llegamos a un acuerdo, te vas... No. No te doy la indemnización, montas una productora y el 35% de esa productora es capital que yo te pongo. Con lo cual me pertenece a la tele. Con lo cual te voy a encargar sí o sí producto a ti y dos, los beneficios al 35% de esa productora son míos. Es inteligente. Pero, ¿qué parte negativa tiene? Uy, estáis muy dormidos, necesitáis café. ¿Qué parte negativa tiene? Tiene una parte negativa pensarla. No. Vas, es el más despierto, es el que estás despierto esta mañana. Vamos a ver, si yo... No es tanto la independencia editorial, no va tanto la creatividad. Vamos a ver, ¿dónde tú encuentras los mejores formatos del mundo? Cuando tú picoteas mucho. Vas al mercado y dices, pues a Elizabeth López le voy a comprar un formato, a mí, a este otro. Picoteas, tienes posibilidad de ver todo y luego eliges como programador, pues me gusta esto. Cuando tú te tienes que empezar a meter en un modelo en el que tienes 4 o 5 productoras, entre comillas, internas, que te obligan a comer siempre del mismo sitio, hombre, el resto de la creatividad no la estás viendo. Con lo cual entras en hacer un modelo de tele que a mí me gusta mucho. Aquí en España tenemos una expresión muy divertida, que es que huele siempre a lo mismo. No voy a dar nombres de nadie, pero hay una determinada productora que cada vez que produce algo, yo digo, esto es de no sé quién. Y me dicen, ¿cómo lo sabes? Digo, porque lo sé. El look de la realización y del tipo de montaje, yo ya sé de quién es. Porque es un sello muy concreto. En España ha pasado mucho con la ficción. Mucho, últimamente. Que se está haciendo ficción de muchísima calidad. Es otra bondad de la TDT. El aumento de la producción propia se ha volcado no tanto, fijaros, si me preguntáis por géneros, en entretenimiento, sino en ficción. Literalmente. Velvet, El Príncipe, todas las series de las que oís hablar estos días que estáis aquí, a ver, es una factoría brutal donde, fijaros, esta temporada de otoño, este primer cuatrimestre, lo voy a decir de cabeza, hay más o menos 8 series nuevas que estrenar. Mucha pasta, ¿eh? Sí. Además hay una cosa que sí que hemos aprendido a hacer muy bien, que es con mucha calidad, que antes no hablo de años atrás, con mucha calidad, con muchos buenos medios, porque muchos directores españoles efectivamente han ido mucho a Estados Unidos, han vuelto con ese know-how, hacer una calidad de ficción con un precio bien, sin que sea tan caro como antes de la crisis, obviamente, pero muy volcado en la realidad social actual. Sí, es verdad. Pero fijaros, cada vez más abriendo el perfil hacia cosas internacionales. Fijaros, pongo un ejemplo, porque sois colombianos vosotros. Era impensable que en una serie española haya un argentino, un colombiano. Es al revés ahora, siempre hay. Un sudamericano, un peruano, un chileno, que viene, que está de paso, que tal. Por abrir un poco el enfoque.
Y eso sí que se va notando. Es absolutamente enriquecedor. Mucho más mundo global en cuanto a los contenidos se refiere. ¿Vale? Sigo porque... ¿Qué tenemos? Uy, ¿ya son las 10:30? Pues me queda un montón. De los que comenzaron targetizados por hombres, mujeres, familia, niños y jóvenes, este último salió rana. Jóvenes, rana. ¿Qué significa eso? Significa que nadie pensó en lo que he dicho hace un ratito, que estabais dormidos, y se os ha podido pasar, en que los jóvenes no consumen la tele de la misma manera. Con lo cual, cuando yo estoy hablando de meter un nuevo sistema de TDT, vamos a ver, no meto en el mismo saco a los jóvenes. Mi hijo ya con 12 años no ve la tele de la misma manera. Él ya ve su serie cuando quiere en internet, él se baja tal... ¿Vale? Entonces, ¿quién dijo canal de jóvenes? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo concreto. Neox nació como canal de jóvenes. Ya no es un canal de jóvenes. Ahora es un canal, digamos, masculino, familiar. Ahí a caballo entre esos dos perfiles, un poco híbrido, que se ha rehecho con el tiempo, porque no tenía sentido, porque los jóvenes no veían esa televisión. Yo recuerdo que hacíamos un programa de sexo para jóvenes en Neox, que yo producía, y era éxito, tenía 4,7% de audiencia. O sea, brutal, pero no había más, es que no lo ven. Lo que sí que hacían es que lo comentaban, que hicimos un estudio, lo que sí que hacían es que se lo bajaban de internet, pero eso no lo tienes medido. Este es el problema, que no hemos llegado, ahora lo vamos a ver con tema de audiencias, no hemos llegado a ese punto donde yo, y ahora hablaremos de la figura del programador, que va a ser un poco mis conclusiones. No hemos llegado a ese punto, la verdad. De los contenidos temáticos, deportes, aventura y series, los más seguidos, claramente. Lo digo para que nadie os maree. Voy a pasar rápido esto porque la presentación os la dejo si queréis para que os la quedéis. Estos son perfiles de audiencia evolutivos según las diferentes etapas, cómo han ido creciendo en la TDT. Desde luego nunca hay que despreciar al espectador tradicional, nunca. Es decir, de verdad, el mayor, etcétera, es absolutamente respetable porque se va a seguir viendo televisión. Buenos días. El perfil de la audiencia por rol familiar, por clase social y sexo, ahí tenéis los porcentajes. Fijaros que, como siempre, y no es un chiste fácil, la mujer es un perfil fiel por naturaleza, no defrauda, no decepciona, no da bandazos. El hombre es infiel por naturaleza. En esto también es así. El hombre, fijaros como si sois programadores en vuestras teles, ve un partido de fútbol, termina de ver el partido de fútbol y apaga, sin ningún tipo de contemplación. No está aquí, a ver qué echan a continuación y tal, que le da igual a terminar el partido de fútbol y no hay fidelidad ninguna. La mujer sí, termina una serie y mira a ver qué hay a continuación. Si la interesa se puede quedar, si no la interesa se va. El hombre no se queda, no tiene fidelidad ninguna y la TDT hay ciertos valores de programación clásica que se mantienen. Esas son las audiencias con sus caladeros naturales en la TDT, que os lo dejo ahí, no quiero tampoco enrollarme mucho, y me voy más hacia lo que tenemos hoy. La pública agoniza por rellenar canales. Claro ejemplo es la televisión de deportes española. Sabéis que estos días se ha anunciado que se cierra la televisión de deportes, el 24 horas de deportes de televisión española. De nuevo, vuelvo para atrás. Como se han incorporado dos nuevos, así nos da tiempo a hacer un círculo completo. Y es, ¿qué contenidos pongo en la TDT? ¿Hasta qué punto el espectador va a necesitar tantos canales? No será suficiente como estaba, de hecho va a volver ahora sí, que la 2 de Televisión Española Pública tenga deportes, entre comillas, ahí metidos y no sea necesario tener un canal exclusivamente 24 horas. Pregunto. Además, teniendo en cuenta que en el modelo de pago ya tengo partidos y no sé qué de pago. Darle vueltas. Las públicas autonómicas también recortando, más de un canal por territorio. Es importante. Aquí hicimos un despliegue, yo lo viví en primera persona en Aragón, también en Baleares, que en la TDT nacen también las autonómicas digitales por cada comunidad autónoma, regionales, solo para su territorio, ¿vale? Y bueno, nació una, bien, no, pero es que nacieron luego 2, 3, entonces bueno, pues hemos entrado en una dinámica en la que, por ejemplo, la catalana tiene 8 canales, habréis oído hablar de TV3, y 8 canales, es una auténtica burrada. Es que para un territorio no es necesario. Ahora van a recortar y han decidido que en esta nueva era van a quitar canales, se van a ajustar solo a la realmente necesidad. ¿Cuál es la necesidad regional en este país? Vosotros no tenéis ese problema idiomático, pero sí que lo tenemos porque tenemos el catalán, el vasco y tal. Vale, pues por el tema del idioma, tener un canal regional autonómico. Pero tener 8 canales que cuestan a los bolsillos públicos, hay que pensarlo.
Y luego hay que pensar en la rentabilidad de ese espectro. Porque hay una cosa que yo creo que evidentemente al espectador se le escapa porque no tiene ni idea, pero incluso muchas otras gentes del mercado no lo piensan. Cada vez que tengo un canal pago una emisión de señal, un transporte de señal, los medios técnicos, es decir, es que solamente sin darle al botón de emisión ya tengo una pasta brutal, con lo cual habrá que pensar en eso antes de que yo lance un contenido. Aquí, en ese sentido, lo que he dicho antes, por ocupar los mercados y los huecos, no vaya a ser que venga el enemigo y me lo quite, la gente rellenó. Y ahora ya estamos en una fase en la que no estamos así. Vamos a acoplarnos a tener una oferta buena de 30 canales, pero 30 buenos, y no 60 pues de relleno, que no tiene mucho sentido. Las privadas, digo, ciñéndose a contenidos de éxito y una regulación que les permita competir, esperando el dividendo digital nuevo que ahora resolverá lo que ya está más o menos posado. ¿Qué quiero decir con esto? Os lo habrán contado sobre todo en la introducción, lo que se está esperando ahora, ya han caído 9 canales de esta criba que estamos haciendo, por decirlo de alguna manera, y ahora van a caer otros cuantos más. Y ya no caerán más, porque realmente ya sí que hemos llegado a eso que decía yo al principio de mi presentación, que es el estudio de mercado de hasta dónde puede llegar una población de consumo de televisión en abierto. Si lo hubiéramos hecho al revés, fíjate tú qué pérdida de tiempo, ya estaríamos ahí, ¿no? Y habríamos progresado. Pero a veces las cosas, como se suele decir, te tienes que equivocar. Aunque yo soy muy partidaria del modelo norteamericano, donde equivocarte es un éxito. En España, por ejemplo, es un error que tenemos. No evalúan que el error es un éxito, todo lo contrario, es que nos hemos equivocado. Ya, bueno, pero a fuerza de que nos hemos equivocado, ahora estamos acertando, es decir, porque hemos hecho ese camino. Yo soy muy partidaria de lo que diría Bill Gates, me equivoco, pero tengo éxito seguro en mi segunda vuelta. Y es así, o sea, lo tengo claro. Tienes que equivocarte para luego hacer las cosas bien. Es verdad que si ya por el camino aprendo de otros modelos, en nuestro caso es que cuando empezamos realmente es verdad que éramos un poco pioneros junto con el Reino Unido y no supimos muy bien cómo acoplar esos primeros tiempos, no habríamos perdido tanto tiempo. Concluyendo, para que tengamos tiempo para hablar un poco de todas vuestras dudas. En esos momentos las parrillas de las televisiones generalistas que acabaron perdiendo audiencia tienen un tope del 20%. Estoy dando datos importantes, no solamente de contenido, sino también de audiencia. Es decir, si antes yo tenía solo un canal y mi canal podía tener hasta un 40 o un 50% de audiencia, ahora tengo bastantes canales, pero mi tope de audiencia en un canal es un 20%, porque hay una fragmentación obvia. Esto lo tengo que tener en cuenta a la hora de programar, claramente. Porque ¿cuánto me voy a gastar para poner un contenido de un dinero que me devuelva y me retorna ese dinero en función del target de audiencia que puedo tener? ¿Vale? Por lo tanto, digo ahí, obtener un 30% es un exitazo. El abaratamiento de los contenidos provoca una bajada de la calidad televisiva potenciada por la crisis, cierto, pero también un aumento de las nuevas ideas. Yo soy positiva eminentemente y creo que en una crisis, porque es verdad que esta última fase no nos esperábamos estar en una TDT con crisis, todo lo contrario, pues ahora ya lanzamos, hemos aprendido, estamos en una fase expansiva y fenomenal. Nos vino la crisis y no ha permitido ir con ese ritmo que se pretendía. Sin embargo, sí ha permitido lo que tú has dicho, por ejemplo, en la ficción, que es que la gente haya tenido que rebanarse muchísimo los sesos para inventarse contenidos que se puedan programar. Que en épocas normales seguro que esos contenidos son los típicos que van a un cajón. Ay, sí, muy buena idea, gracias, chas, y lo guardas. Pero ahora vale mucho una buena idea, barata y fácil de implementar. Mucho. Y nuestras teles ahora mismo está llena de este tipo de ideas. Muchísimo. Todo lo que son concursos fáciles, por ejemplo, todo lo que son hacer programas en directo, lo que son directos, con comentaristas, etcétera, lo que yo llamo chau chau. Chau chau es cuando la gente habla. Que es que, claro, hacerte directos de chao chao es lo más barato. Ahora mismo que tenemos nosotros un escenario, digamos, político-electoral cercano, ya para el mayo, ya ha anunciado Telecinco que va a hacer un programa los sábados político, 4 también, La Sexta ya lo tiene, Antena 3 lo tendrá, es decir, ya está todo el mundo empezando a rellenar con programas de directo de debate político. Esas son ideas muy baratas. Pero ese directo, fijaros, se ha potenciado mucho más, eso es importante, en la TDT. Porque, como he dicho al principio, los éxitos de valor, estos elementos de valor son la diferenciación. Y la diferenciación, fijaros, siempre en los eventos en directo. El fútbol, Eurovisión, por ejemplo,
Lo digo porque, bueno, aunque esté en decadencia, dicen, en España sí que tiene un 30% de audiencia. Es decir, hay que echarle narices que en época de crisis una Eurovisión tenga 30%. Te puede gustar más o menos. Yo soy muy eurovisiva porque soy muy europeísta, lo he vivido desde muy pequeña. Hay gente que puede con la intención, pero el gran evento de ver en directo a tu país cantar, no sé qué, todavía suscita que la gente esté muy pegada. Muy pegada. Un gran mundial, todo lo que sean eventos directos, la gente de verdad va a estar siempre pendiente, no va a perder. De ahí, de hecho, que ese directo se haya trasladado a otros formatos de entretenimiento. Telecinco, con el reality a tope, ha sido sacar partido a tope, son el gran canal del reality. La televisión pública, fijaros, en la TDT, mucho más pública. Si queréis, luego debatimos qué significa eso. Ha habido una reconstrucción de la línea editorial de las parrillas de televisión española y de sus canales, y se ha vuelto mucho más de servicio público. De hecho, ahora la crítica es, este tipo de concurso no lo puede hacer Televisión Española, porque es muy de televisión privada. Es decir, se está separando mucho, lo cual es bueno, porque significa que el mercado de verdad está empezando a diferenciar lo que he dicho antes: abierto, pago, público, privado. Vamos en el buen camino. Los contenidos temáticos que fueron a parar a los segundos y terceros canales han empezado a volver a las parrillas generalistas. Atención, en especial en periodos de bajo consumo. Por ejemplo, Divinity. Es un canal temático que tiene Telecinco, tenía un programita de corazón llamado Cazamariposas, y ahora lo tienen en el primer prime time, un par de narices, en Telecinco. ¿Vale? 2,5 hacer ese programa. 2 presentadores, un fondo natural en un hotel, a veces en Barcelona, a veces en Madrid, y 2 micrófonos con una cámara. Corazón, el mundo del corazón, sociedad, cotilleos. Ya está. Pues este programa se había ido a un temático, y en la fase en la que estamos en la TDT ha vuelto a un primer prime time. Por 2,5, Fijaros, es que lo que antiguamente valorábamos como un prime time por mucho dinero, ya no. Con lo cual, síntomas de consolidación absoluta en este modelo enriquecedor. Ahí os dejo también un poco la variedad de géneros y producciones que se están haciendo, para que veáis un poco lo que está potenciando que el mercado está ya yendo a un mercado mucho más rico. Ahí tenéis un poco los operadores, digamos, por colores, de que, fijaros, veis poco colores y diréis, pero hay muchos canales. Pero fijaros, es que en España un operador tiene muchos canales, ¿vale? Eso para mí es un error. No me meto porque soy una persona de contenidos, pero si yo pudiera regular que eso no pasara, yo creo que la TDT, si es realmente un sistema de televisión con muchos canales, cuanto más tipos de operadores, más plural y mucho más independiente. Muchísimo más, pero suele tender, sobre todo depende del modelo económico. Fijaros que la desgracia que tenemos en la televisión es como la educación, lo he dicho al principio, es que vamos muy apareados al tipo de país que tengamos, al tipo de gobierno que tengamos. Es así, es un espejo del tipo de sociedad que tienes. Si realmente la tele fuera realmente independiente, podríamos permitirnos lo que estamos diciendo, que es hacer más una tele horizontal, donde sea una tele realmente con muchos canales, con diferentes operadores, cada uno de su padre y su madre, para que precisamente cada uno vaya a ver lo que quiera. De eso se trata, si es realmente una tele libre y democrática. Bueno, ahí hay unas conclusiones. Una de ellas es la que estoy diciendo, el abuso del duopolio, es decir, el que tú intentes hacer algo en un mercado en el que hay dos grandes grupos muy, muy, muy potentes, obviamente estrangula el modelo. Lo estrangula desde el punto de vista de contenidos, pero también lo estrangula desde el punto de vista publicitario, porque cuando van a hablar con los anunciantes dicen yo y todos mis canales por tal precio, y el otro dice yo y... O sea, claro, que el nivel de competencia no es lo mismo que yo, canal chiquitín, hola, perdona, vengo a venderte la publicidad, y dicen ya, pues espérese la cola, porque tengo a Mediaset y a Transmedia esperando. Es decir, el nivel de competencia todavía estamos en un momento en que tiene que cambiarse. Pero, y ese es uno de los anuncios que voy a hacer aquí, esto de que ya no haya pauta única, eso de que se esté consolidando la publicidad visto de otra manera, sí que ha hecho en los últimos tiempos cambiar la forma de hacer publicidad en este país. Para que os hagáis una idea, por un lado sí que es verdad que se han bajado los precios de la publicidad y por tanto la calidad de los anuncios publicitarios ha bajado, pero para mí, si estuviera aquí un anunciante probablemente me discutiría, para mí no es importante como programadora, como persona de contenidos, porque creo que la publicidad ha bajado tanto la calidad porque ha bajado también el precio y porque el mercado está de baja en lo que se llama publicidad tradicional. Estamos hablando de que estamos en el momento, en España por lo menos, de inventarnos los nuevos sistemas de publicidad, que van mucho más allá de un spot en corte.
Estamos hablando de hacer stories en la línea de lo que hace la CNN, de lo que hace ABC, etcétera, etcétera, que son, pues eso, reportajes de profundidad, realmente enriquecedores, de mucha calidad, hechos en HD, etcétera, etcétera. No estamos hablando del mismo tipo de publicidad al que venimos estando acostumbrados. Eso, para mí, sí que va a desaparecer. Otro de las bondades, digamos, es cómo afronta este gobierno, por lo menos en España, los próximos meses. Bueno, ya os habrán contado lo de que van a desaparecer una serie de canales. Insisto, yo creo que no va a afectar en ningún momento al concepto de la TDT que se tiene ni en cuanto a sus contenidos, sino al revés. Yo creo que relajará un poco el mercado publicitario, permitiendo que esta creatividad que todavía le está faltando para hacer nuevos modelos publicitarios se pueda implantar. De hecho, yo hablo con Basato Gilby, las grandes de publicidad, y me dicen, estamos deseando empezar a hacer cosas diferentes, pero las queremos probar cuando realmente veamos que las cosas se han relajado. Aquí se ha hecho mucha publicidad interactiva. Interactiva de verdad, me refiero de veo un anuncio de Ford, pulso el botón, me meto en la página y digo que quiero probar el coche, porque me gusta y me lo quiero comprar. O sea, se ha llegado a hacer. Ahora, por ejemplo, no estamos en esa fase. La gente está en otro tipo de fases. Nos hemos estancado en una publicidad muy walled garden, ¿sabéis lo que es? Que es jardín acotado, que es ir a Internet y ver cosas en Internet a través de la tele, a través de un spot, a través de un link, etcétera. Pero yo creo que el mundo publicitario está a punto de desarrollar otras cosas. De hecho, me gustaría terminar mi presentación diciendo que cuando empezó la TDT, hace ya más de 10 años, la figura del programador estaba en extinción. Algunos auguraron, yo también escribí sobre ello, o sea que soy culpable también, que el programador como tal, el tradicional, desaparecería, no tenía sentido, porque llegaba la televisión autoprogramada, en el que tú te grababas tus propios programas con los PVRs y que la figura del programador no era necesaria. Bueno, pues tengo que decir que me equivoqué. Es mentira. El programador sigue existiendo con más fuerza. Lo que ha cambiado, atención, esta es la parte importante, es el perfil del programador. El programador ya no es una persona con vices marketingianas que va a un mercado y compra una serie y la programa, una película, un título y tal, que es lo que éramos antiguamente, sino que es mucho más allá de eso. Es una persona visionaria que tiene un mercado global en la cabeza, muy marketingiano, que sabe qué película va a poner en todos tus soportes, en Internet, en la tele, en la página web, en todos sus soportes que tengan una pantalla, en el móvil a la vez. Y que además va a tener en cuenta el mercado de retorno económico que va a tener ese producto en todos los soportes donde lo va a programar. Eso es el nuevo programador. Lo que pasa es que es verdad que nos asustaron cuando llegaba la TDT en los comienzos aquí a este país de la figura del programador muerta, ya no va a tener sentido porque es que la gente directamente va a ver lo que quiera, etcétera. No es verdad. Yo ya discutía mucho con los ingleses cuando decían que la figura del espectador tradicional, llamada Couch Potato, que es el espectador patata, el que se tira en el sofá con el mando a una distancia, una postura, desaparecía y pasaba al espectador activo, proactivo, que interviene en todo, que participa. Y yo decía, ni lo uno ni lo otro. Es decir, hay un término intermedio, donde el espectador, por supuesto, es más exigente, participa más, si quiere y puede y tiene las herramientas va a hacer cosas, pero tampoco se va a volver loco. Lo quiere fácil, sigue teniendo la televisión como una herramienta de entretenimiento. Y es algo que, por ejemplo, falló Quiero Televisión cuando dice Internet en la tele. Yo personalmente, pensadlo vosotros, me pondría a ver la tele en mi casa y me pondría a mandar un mail de trabajo. O sea, me horrorizaría. Pensaría que entonces no me estoy relajando, estoy trabajando, y más en mi caso, además que trabajo en la tele, sería como, Dios mío, nunca desconecto. Entonces yo creo que son dos mundos distintos. Creo que una vez tengas que mandar un mail porque estás en la tele y tienes acceso a Internet, vale, que existe esa posibilidad bien, para los interactivos bien, pero no porque vaya a trabajar en el televisor. Claramente creo diferenciado lo que es la pantalla del televisor para disfrutar de lo que es la pantalla del ordenador, que también me permite disfrutar de series, etcétera, pero con una visibilidad cercana. La otra, los famosos metros que tienes que tener de cara a la pantalla de relax. Es decir, son un montón de actitudes diferentes. Para el programador lo mismo. Para el programador, claramente multimedia, global y sobre todo, muy importante, gestor. Gestor económico. Todo vale dinero. Sé lo que programo, por qué lo programo, cuánto voy a tener de rentabilidad, qué estoy sacando, si lo pongo primero en pago, luego en abierto. Todo. Esa es la diferencia realmente del programador
antes de la TDT, durante la TDT y ahora que ya está la TDT. Muchas gracias. Sí, bueno, yo te voy a contestar porque además he tenido la suerte. A ver, yo lo he dicho antes, sí que he hablado del tema de las regionales porque yo tuve la suerte de poner en marcha Aragón Televisión, es una regional autonómica. Aragón Televisión nació con un 0,2%, actualmente tiene un 11,8% de audiencia, es la televisión de más visión regional en España. Perdona que me permita el lujo de repetirlo alto y claro, solo tiene 50 personas de estructura, un presupuesto muy limitado y no tiene ningún déficit. Entonces, ahora me puedes preguntar lo que quieras, porque quiero decirte, sé de lo que me estás hablando. El éxito se basa en una herramienta, una proximidad. O sea, Aragón Televisión tiene en la parrilla la piedra filosofal es tener unos informativos de 33% de audiencia todos los días, porque cubre todo lo que pasa en la autonomía, lo cubre de una manera que da igual que Televisión Española lo intente, nunca lo va a cubrir como Aragón Televisión, porque el cariño, la proximidad, cercanía, envolvencia que tiene Aragón Televisión no lo va a cubrir Televisión Española, con lo cual no compite con nosotros. Ahora, de todas formas, te digo algo más sobre la nacional respecto a la regional. Y cuando tengo esos informativos potentes independientes, perdona que te haga el asterisco, independientes. No. Independiente significa que no es pro gobierno. Es que te voy a poner un ejemplo contrario. El fracaso de Telemadrid, la autonómica de la Comunidad de Madrid, que ya va por un 4% aproximadamente. O sea, esta es histórica, esta tiene 25 años de antigüedad, ¿eh? Y ahora mismo tiene un 4, ¿por qué? Me vas a preguntar. Y te respondo, porque sus informativos son... Pero da igual el gobierno que sea, ¿eh? Que yo soy apolítica, a mí me da igual. Sino que cada vez que hay un gobierno, van pro gobierno. ¿Qué hace el espectador? ¿Qué hago yo? Digo, esto me manipulan, no lo voy a ver. Entonces, el éxito de una tele como Aragón Televisión o las nuevas teles autonómicas regionales, ya que es el modelo que te interesa, se basa en la proximidad, pero muy importante lo que te acabo de decir, asterisco independencia, es decir, el ciudadano de Aragón siente que se cubre todo lo que pasa en Aragón, en ningún momento, y digo en ningún momento, siente que solo para un partido, sino para todos. Cuando hay elecciones, para todo, para lo bueno y para lo malo, para criticar, para alabar, para aplaudir. Entonces, como siente eso... El informativo que se pone a las 2 de la tarde todos los días es el de Aragón Televisión. A partir de ahí montas una parrilla donde tienes aproximadamente un 70% de los programas son de proximidad, con componente Aragón, y un 30%, digamos, de nacional bueno, y te hago un plus, familiar. Eso, te acabo de dar la ecuación. Ese es el resultado de éxito de una tele digital regional. Sí. Sí, ahora hablo, que no se me olvide hablar de una cosa del nacional, simplemente por complementar, perdona, sigue. Sí. Sí, me encanta tu apunte. La verdad es que desgraciadamente solo soy una vulgar productora de chorizos, es decir, de contenidos. Porque si tuviera algo que ver con la parte regulatoria, que discuto mucho con Castillejo y con Eladio habitualmente,
parto, es que no, llegaste tarde, no porque te lo estoy recriminando, es para que sepas que lo he dicho. Cuando haces un estudio de mercado, parte de ese estudio de mercado, que en España no se hizo, lo he contado para que vean un poco lo que hemos tenido que sufrir por no haberlo hecho, y que ahora ya lo estamos bien, porque hombre, nos hemos llevado muchos palos, pero que de hacerlo, y vosotros estáis en un momento perfecto de hacerlo, de estudiar realmente, lo que haces es un consenso entre todos los operadores, cuántos canales puede tener cada uno en función del mercado que tienes. Es decir, el espectador colombiano, ¿cuántos canales puede ver? ¿Cuántos tiene ahora mismo? Decírmelo. ¿Cuántos tienen abierto ahora mismo? 11, vale, ya está. De media, ya sé que aquí también pasa lo mismo, pero de media tiene 10, 11, más o menos. Decirme la verdad, antes he dicho que el espectador tiene 10 dedos, 10. En el mando a distancia, 10 dedos. Venga, vamos a hacer un consenso aquí. ¿Cuántos canales tiene que tener Colombia en abierto? A ver si somos capaces de fijaros lo difícil lo que estoy planteando. Te contesto, ¿eh? No es que... ¿Cuántos creéis que tiene que tener en abierto? Yo digo que 20, máximo. Sí, pero no, pero fijaros lo que estoy haciendo. Lo que tendríamos que hacer, que teníamos que haber hecho aquí, es coger al mercado y decir, venga, va, ¿cuántos canales en abierto? Tantos. Ahora vamos a ver, ¿cuánto se consume al día? España es el espectador que más consume al día. Consume casi 4 horas de televisión al día. ¿Cuánto consume Colombia, el colombiano mediana, de media? 3 horas. O sea, un poco menos que el español. Es que el español es muy consumidor de tele. Muchísimo. A pesar incluso del clima, que también tenemos bastante calor durante el año. Pero no, 3 horas y pico, casi 4 en España. Vale, pues 3 horas no está mal, 20 canales. Ahora veamos, ¿cuántos operadores tenemos para repartir? Si es que es otra ecuación muy fácil. La pública, los regionales son regionales, es decir, que sabemos que estamos dando para la comarca, no para el país entero. Y luego privados, ¿cuántos privados? Tantos. Pues a ver, si esto lo habríamos hecho en España, ¡wow! Vamos, lo que nos habríamos evitado. ¿Cuál es el problema? Lo que tú lo hemos planteado antes, que aquí los operadores privados dicen, si yo no lo relleno, como tú vienes estás diciendo, el gobierno coge, que es el que tiene la potestad de dar los canales, se lía a sacar licencias para ganar dinero y se lo da, pongo un ejemplo, a CNN, a americanos, como dicen aquí, a guiris. Y claro, ¿quién quiere tener un guiri en su plataforma de tele nacional? No, la gente no, es que aquí ya tenemos, de hecho, que si TNT, es decir, que tenemos mayors ya. Disney y tal. Y entonces, la cuestión está, ¿por qué en España ha pasado esto? ¿Por qué los mayors se han metido en la TDT y no se quedaban donde estaban, que era el satélite y cable? Que está bien, como en otros mercados. No, se metieron en la TDT. ¿Por qué pasó? Pasó por lo que tú estás diciendo. Porque yo creo que la forma de regular a parches, Castillejo me mata, directamente cuando salga de aquí, a parches en este país, la TDT, y el que cada vez que llega un gobierno dice, lo del anterior yo no, yo lo borro y 3 canales menos, no, el otro yo lo borro y 6 más, no, yo lo borro y quito 5. Entonces nunca se ha llegado a un consenso de mercado, pero yo creo que es una cuestión de lógica. Entonces eso pasa porque hay miedos a una falsa competencia, pero si tú pactas definitivamente un mercado de 20 canales repartido como tiene que ser, por cierto, con algo que he venido diciendo durante toda mi presentación, diferencio entre público y privado, pago abierto, diferencio. Si es que la palabra clave es la diferenciación. Si es que la televisión pública, tú eres el de la pública. Eres tú. La tele pública tiene una función. Y ahora voy a decir una cosa que tiene que ver con regional y pública, para que no discutáis. Yo en una conferencia, voy enseguida, en una conferencia hace 5 años, me aplaudieron mucho y de repente casi me querían pegar. Porque llegué a decir que me parecía que el mercado en el que estaba España, es que a mí me da igual, es que yo soy consultora y me dedico a hacer planes de negocio para que a la gente le vaya bien, no para que le vaya mal. Para que le vaya mal entonces no hago nada, evidentemente. Entonces yo dije que ante la crisis que teníamos, era un momento que teníamos mucha crisis, que lo ideal sería que las teleregionales fueran las televisiones regionales de la televisión pública. Hablo del modelo español, ¿vale? Es decir, cuando España quiere dar una noticia de Cataluña, tiene su propia delegación de televisión española, me imagino que como vosotros. Bueno, pues yo... Sí, pero yo dije, no es necesario. Llamo a TV3, que me da la noticia, que me la empaqueta, que me la hace igual. Y no pago tener otra oficina, otra unidad móvil, otra tal.
Casi me matan. ¿Sabes lo que están discutiendo hoy? Que las teles regionales den servicio a la tele nacional pública para el tema informativo. Estoy hablando del tema informativo, no del resto del contenido. Claro. Perdona, que tu compañero está ahí. Justamente lo que acabo de decir. Pero es distinto. No, es diferente, porque una cosa es hacer un estudio de mercado y ver cuánta gente tenemos para que lo reciba, y otra es cuántas cosas tenemos necesidad de comunicar. No, pero no me has entendido. Al principio lo he dicho. Cuando hablo de estudio de mercado no me refiero a un estudio de mercado unilateral. No me refería a eso. Me refiero a un estudio de mercado para ver, efectivamente, las necesidades, las posibilidades que hay en ese mercado para que tenga éxito. Si yo meto, que es lo que ha pasado en España al principio, 80 canales y no hay hueco para 80, es un fracaso para los 80. Si yo sé que caben 20, yo empiezo a consensuar un mercado, y he dicho aquí, levantar la mano, porque fijaros, hubo un foro de la mesa de la TDT al que yo pertenecí durante muchos años, Eladio y Castillejo, todos estos también, cada uno en su diferente especialidad, nos matábamos, no nos poníamos de acuerdo. Y yo decía, pero es tan difícil esto que acabamos de decir. Encargamos un estudio de mercado. Con ese estudio de mercado, con los resultados, nos sentamos, Telecinco, Antena 3, Televisión Española, las regionales, y nos miramos a la cara y decimos, ¿qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Y separar, que aquí, lo que he querido contar en mi presentación, no sé si lo has percibido, es que ha llegado a pasar lo que tú estás contando, pero ha llegado a pasar a la fuerza. Y yo como consultora os estoy diciendo que se puede hacer previamente, para no llegar. Cuesta, pero hay que hacerlo. Y esto, lo que hay que decirle a la gente que regula, legisla, me da igual, es que si escuchan, no pierden tanto dinero, tanto tiempo, mercado fracasado, etcétera, etcétera. Eso es lo que estoy diciendo. Y por supuesto es cohabitable el modelo de la tele pública nacional con el regional que tenemos aquí. Si es que estoy diciendo que yo he montado 2 de esas y conozco perfectamente el modelo y escribo todos los días, porque además escribo mucho sobre tele y escribo mucho cuando tiene un éxito una tele regional a cuando también tiene un fracaso. Digo, ¿por qué tiene ese fracaso? Y claro que tiene mucho que ver con la politización. Pero en la medida en la que podamos los profesionales, he dicho antes, si estuviera en mi mano, que ni consultaba, ya lo habría hecho yo. Pero desgraciadamente estamos en manos de un Estado que es el que te legisla para que tú puedas hacer una cosa u otra. Es penoso, porque lo que he dicho antes, si se consolida un modelo que ya está por encima de gobiernos, vamos a echarnos a dormir. Entonces realmente hay un sector independiente. ¿Cómo puede surgir esto? Fijaros, yo soy medio inglesa. Entonces tengo la suerte de haber vivido muchos años en Inglaterra y conocer otro modelo. El modelo en Inglaterra es totalmente distinto, porque el modelo en Inglaterra, cuando la gente me pregunta por el modelo BBC, es que claro, vamos a ver, yo aquí he escrito, bueno, puedes meterte en La Voz Libre, yo escribo mucho y puedes leerte mis artículos, yo he escrito sobre el tema. Vamos a ver, aquí no tendremos nunca televisión española, me da igual, la vuestra pública, no tendremos un modelo éxito BBC mientras que no tengamos Ofcom. ¿Tenemos Ofcom? No. Ofcom es quien hace esto que estamos haciendo aquí nosotros, discutir sobre el mercado, qué tenemos, qué no tenemos, qué está pasando, vamos a consensuar, busquemos soluciones. Unos organismos independientes profesionales que no tienen ningún cordón umbilical con el gobierno, ninguno. Atenderme bien, ninguno. Están los reguladores, están los tecnólogos, están los fabricantes, están los legisladores, están los de contenidos, están los programadores. Es que no tenemos Ofcom. ¿Por qué no tenemos Ofcom? Porque es más fácil. Es mucho más fácil que los gobiernos llego yo al gobierno y digo, pues ahora voy a hacer una tele que va a haber 35 canales. Y ahora me cargo 20. Y ahora me quedo con 15. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, en Colombia, en todos los lados. No es que os pasa a vosotros, nos pasa también a nosotros. Y no se dan cuenta, además de otra cosa, de la cantidad de paro generado. Por ejemplo, en la crisis en España, el paro generado con los profesionales de los medios de comunicación en España ha sido brutal. Brutal. De hecho, una amiga mía me dijo otro día, oye, es que mi hija, te quería pedir yo a ti, a ver cómo ves tú que mi hija quiere estudiar periodismo. Digo, ni de pitorreo,
no estudie periodismo, estudie otra cosa. O sea, no, me niego. Porque además aquí las facultades están llenas a rebosar. Y además gente muy preparada, muy multimedia, muy tecnóloga y tal. Pero que no hay cabida para todo eso. Entonces, es que es al revés. Lo que pasa es que también es verdad que los profesionales tenemos que sobreponernos al tema de que tenemos una imposición lógica de gobierno, regulatorio, de marco. Eso lo vamos a tener siempre, hoy, mañana y pasado, da igual. Pero si de antemano sabemos que de forma consensuada, fijaros que he dicho levantar las manos, es decir, que no estamos hablando de nada serio, y más o menos aquí, pero esto te sientas delante de un gobierno y dices, oye, es que somos el sector, nos hemos reunido y hemos llegado a un acuerdo. Vamos a tener 20 canales, que van a ser tantos regionales, 2 públicos nacionales y tantos privados, y se acabó, y eso es lo que queremos. Sabemos que eso además puede funcionar. Hemos estudiado el retorno económico. Tú decías antes que luchabas por el tema económico, el motivo, pero eso le pasa también aquí a las regionales. Lo que pasa que, ¿sabes lo que ha hecho la TDT? Te lo cuento porque no lo he incluido en mi presentación y te vendrá bien. La TDT ha depurado la publicidad en las autonómicas. Te lo explico rápidamente. Lo que ha hecho ha sido cargarse la publicidad en las autonómicas. ¿Por qué? Porque al haber crisis, ¿dónde cae primero? En las plazas pequeñas, en las regionales, no en la nacional, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que eso ha favorecido a las nacionales, sí. ¿Y a las regionales cómo? Pues te lo voy a explicar, porque está cambiando el modelo, sin que lo quieran, está cambiando el modelo. Van a dejar de ser televisiones financiadas. Los gobiernos autonómicos están dejando de dar dinero y les están obligando a que busquen otros modelos de negocio para sobrevivir. ¿Hay modelos publicitarios de negocios innovadores en ese sentido? A ver, Aragón es un modelo que yo te podría contar muy vanguardista. Te he dicho que no tiene déficit. Ajá. No tiene déficit, no debe un duro. Hay un presupuesto, hay una estructura de gente, funciona y es la tele de más audiencia en estos momentos. No es porque la haya puesto en marcha yo, pero es que es verdad que funciona bien. ¿Por qué? Pues te digo una cosa, muy eficiente. La palabra es eficiente, muchísimo. Desde el punto de vista de gestión, de compro lo que tengo, no me endeudo, a mí el gobierno me dice que me da tanto dinero, esto es lo que hay, y luego yo gano en publicidad un 5%, fenomenal, pues entre las dos cosas tenemos tanto y con tanto hacemos una buena tele. Fuera, no me meto en líos, que es lo que tradicionalmente suele pasar, que el gobierno me dice que me da, pero luego me dará una ayudilla más, y entonces, que no me da ayudilla más, esto es lo que hay. Eso la TDT ha generado una eficiencia mayor, también en los contenidos, lo que he dicho antes, ideas chiquititas, prácticas fáciles y de poco dinero. Eso antes no pasaba, acordaros, si lleváis en la tele años como llevo yo, la tele que hacíamos hace 20 años era de grandes presupuestos, de grandes números y de grandes obras, no había nada pequeño, todo era a lo bestia. Y ahora no, ahora con poco dinero, una cámara, un pequeño equipo, haces un programa. Y además hasta con perdón puede tener un éxito de audiencia bastante razonable. Entonces, eso también es algo que te obliga a cambiar el chip. Okay. Tenemos al otro ponente yo ahí. Muchas gracias. A vosotros. Elizabeth, no